Hechos capítulo 12. Amado Dios, queremos tener la seguridad que a medida que nos acercamos al tiempo del fin, donde la adversidad será más fuerte, tú estarás a nuestro lado y nos guiarás. Danos esa fe, en el nombre de Jesús. Amén. Reciban el abrazo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación a meditar juntos hoy en la palabra de Dios. Veremos a partes del capítulo 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Tomándolos presos, los puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo vigilaran. Se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. «Cíñete y átate las sandalias. Envuélvete en tu manto y sígueme». Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle. Luego el ángel se apartó de él. Pedro dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí orando. Y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Luego salió y se fue a otro lugar. Pero Herodes, habiéndolo buscado sin hallarlo, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él. Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó, y el pueblo aclamaba gritando: «Voz de un Dios y no de hombre». Al momento, un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. A esta altura del libro de Hechos, los judíos se habían separado de los cristianos. Había un celo y había un odio hacia ellos. Así que Herodes, que había hecho todo lo posible por conquistar la gracia y el favor de los judíos, no temió en perseguir y maltratar a los cristianos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y cuando vio que los judíos se pusieron contentos con él, entonces tomó a Pedro, que era otro líder de la iglesia, para matarlo después de la fiesta de los panes. La noche anterior a la ejecución, Pedro estaba durmiendo. La iglesia oraba constantemente, y Herodes ya se había dado cuenta que en una ocasión anterior Pedro había salido librado de la cárcel con Juan, y él no quería que esto volviera a pasar. Así que asignó 16 soldados para que en grupos de 4 lo custodiaran. Sucedió algo maravilloso. Dios, por medio de un ángel, actuó de manera sobrenatural. Después de despertar a Pedro, las cadenas se le cayeron, los guardias no sintieron, no escucharon nada, las puertas se abrieron y finalmente salió hasta la calle sin que ningún guarda se diera cuenta. Llegó a la casa donde estaban reunidos orando, la casa de la madre de Juan Marcos, y cuando entró, allí se presenta un caso especial con Rode, que escucha la voz pero no le abre. Después, cuando Pedro entra
a la casa, les cuenta lo que Dios había hecho. Ellos estaban orando, pero no creían que la oración de ellos iba a ser contestada tan pronto. Dice la Biblia simplemente que se fue a otro lugar. Herodes, enojado con los guardas, mandó matar a los 16. Ahora tiene otro problema. Él también tenía dominio sobre Tiro y Sidón, pero Herodes estaba enojado con ellos. Ellos se presentaron ante Herodes y Herodes empezó a discutir con ellos en un tono elevado y enardecido. Entonces el pueblo lo aclamaba como si fuera un dios y su orgullo se subió más, pero en ese momento un ángel de Dios lo hirió y murió, dice, comido de gusanos. Por otro lado, la Biblia dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Vemos la persecución a la iglesia, matan a uno de los líderes, encarcelan a otro con el ánimo de matarlo y siguen persiguiendo a la iglesia. Pero en medio de esa persecución, en medio de esa oposición y de todas estas dificultades, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esto es algo maravilloso, porque en nuestros días nos estamos acercando a momentos que serán difíciles, momentos de persecución y de angustia para los fieles seguidores de Dios, para los que siguen lo que dice la palabra de Dios. Pero esto nos da una seguridad de que Dios estará allí, pendiente de los suyos, guiándolos y protegiéndolos. Así que te invitamos a que tengas la plena fe y seguridad de que Dios te guiará y te protegerá aún en los momentos de adversidad. Nos despedimos diciendo: busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.